G. Cortiñas, el economista Ivanhoe G. Cortiñas, es Contralor General, que ha emitido una nota con relación... Y fue Julio también superintendente de valores. De valores, sí. El cual no se aferró a la ley para quedarse. Él, cuando Danilo le dijo que se iba, se fue. Ok. Y de banco entonces, vamos a conversar con él porque él ha emitido una nota sobre el proyecto de presupuesto. Entonces vamos a ver cuáles son las ideas que le está planteando ahí. Buenos días, Ivanhoe. Sí, buenos días, Julio, y a todo el equipo del Sol de la Mañana. Ciertamente, la valoración que tengo sobre la propuesta de la formulación presupuestaria del año 2021 está fundamentada en que es un presupuesto desde la perspectiva del gasto de más de lo mismo y desde la perspectiva tributaria de más impuestos. Eso implica, por el lado de los impuestos, que es una posición de fiscalidad contraproducente, porque estaría restándole capacidad de recuperación en la economía, por el hecho de que cuando usted aumenta los impuestos en $1, la contracción económica pudiera ser hasta de $2. En cambio, cuando usted disminuye el impuesto en $1, la expansión económica puede ser hasta de $2. Y por el lado del gasto, al ser más de lo mismo, porque el 46% de gasto social que había en el año 2019 es justo el 46% que tenemos para el presupuesto del 2021. Y como gasto económico, también en el 2019 era de 14% y ahora es de 14.5%. Y en cuanto al gasto corriente, 84% ahora, igual que en el 19, y 16% de gasto de capital. Eso es lo que sustenta mi apreciación de que es un presupuesto de más de lo mismo en materia del gasto público y no ayuda a la recuperación económica porque está favoreciendo al gasto corriente más que el gasto de capital en una coyuntura como la que vivimos, no solamente en el país, sino en el mundo, en donde lo que se requiere es fomentar la inversión y la recuperación económica en el más corto plazo posible. La primera impresión que me dio del proyecto de presupuesto era que se había copiado el mismo proyecto de presupuesto del 2020, salvo 60,000 millones que se le agregaron de pesos, más los impuestos para sustituir la disminución de los ingresos, pero que en sentido general era prácticamente el mismo presupuesto. Veo que tú planteas que hay mucha similitud. Sí, y eso se debe, Julio, porque en la tradición dominicana, penosamente, la formulación presupuestaria se hace bajo una técnica que se denomina el incrementalismo, que usted pondera lo que sería el crecimiento económico del próximo año, el comportamiento de los precios de la economía, y basado en eso, pues le imputa, le apropia un aumento a las distintas instituciones y capítulos del presupuesto nacional, cuando debió aprovecharse en esta transición que hubo por un cambio de gobierno y un cambio de partido de gobierno, formular un presupuesto en base cero, de tal manera que el gobierno tuviera un instrumento financiero capaz de poder impactar en la recuperación económica. Y este presupuesto en base cero lo que implicaba era decirle a todas las instituciones: por el momento ustedes tendrán cero de asignación presupuestaria para el año 2021. Empiécenme ustedes bajo el objetivo de la recuperación económica a identificar cada una de las acciones que ustedes pueden implementar para aportar a la recuperación económica. Entonces, fundamentado en esa técnica, pues debió elaborarse el presupuesto y los recursos que faltaren, dado la caída de los ingresos por la contracción económica. Yo propongo, y he estado proponiendo desde hace unos días, que el presupuesto se fondee fundamentalmente ante la caída de los ingresos corrientes por la vía de el endeudamiento, o vale decir, del financiamiento
puede ser interno o puede ser externo, como lo han hecho el grueso de los gobiernos latinoamericanos, que están apoyándose hasta en un 48% de su presupuesto del próximo año en el endeudamiento. Pero naturalmente, cuando hablamos de endeudamiento, perdóname, para terminar la idea, cuando hablamos de endeudamiento, en este caso que yo estoy hablando, me estoy refiriendo a endeudamiento de calidad, que se dirija la inversión a proyectos que creen impacto en la creación de empleo y en la creación de riquezas. Adelante, Bolívar. Sí, a propósito de eso, tú estás hablando de algo que asume un punto de lo que planteaba en el comentario que hice. Ahora, ¿dispone la República Dominicana, ACESA, tiene capacidad con los niveles de endeudamiento que nos encontró la pandemia para acceder a recursos para desarrollar proyectos en este momento de crisis, o solo estamos limitados al diablo de que no sea el dinero especulativo? Mira, sí, la coyuntura internacional favorece eso, porque los organismos internacionales y los gobiernos de los principales países del mundo en materia económica están al corriente de que las economías necesitan de una política monetaria y fiscal expansiva y que se debe colaborar en la recuperación económica. Para el año 2021 se tiene previsto como servicio de la deuda externa más de 5.000 millones de dólares. ¿Por qué no implementar una política de mutualización en la que se toquen las puertas de los organismos multilaterales y de los gobiernos amigos que tenemos deuda bilateral para que se pueda llegar a un acuerdo, una colaboración con ellos, de tal manera que se pueda posponer una parte de ese servicio de la deuda para que esos recursos que se liberen por esa vía se puedan redirigir hacia la recuperación económica con proyectos identificados que creen empleo y creen riqueza material para y que eso sean no autosostenibles en el tiempo. No afecta el costo de los bonos de la República Dominicana, como parte del mercado de capital. No, porque no sería una decisión unilateral. Sería una decisión de común acuerdo. El hecho de proponerlo, de salir a proponerlo. Pregunta y respuesta. Bueno, porque justamente ellos saben, los organismos internacionales, así como los inversionistas bonistas, que ellos prefieren que las economías se recuperen a que la economía colapse. Si las economías colapsan, el riesgo país es mayor que si las economías se endeudan para la recuperación económica. Porque estamos hablando entonces de que ellos mismos están teniendo la garantía de que sus inversiones por la vía de bonos o bien por préstamos están garantizados en su repago. Es un asunto de colaboración, por eso que se llama mutualizar la deuda. Otros gobiernos, otros países la han hecho y yo creo que la República Dominicana también lo puede hacer, incluso en el plano local. Por ejemplo, para el año que viene se tiene estipulado unos 35.000 millones de pesos para transferírselo al Banco Central. Una forma de mutualizar eso es decir al Banco Central, mira, de común acuerdo vamos a posponerlo para pagártelo en el 2022 y en lo que se recupera la economía, y de esa manera monetizamos más la economía y la política fiscal y monetaria pasan a ser expansiva para la recuperación económica. Señor Evanjo, al margen de la pandemia, de la crisis y de lo que implica todo esto, inclusive en la campaña fue parte de las promesas en el sentido de que había que hacer una reforma fiscal, de que esa reforma tenía que ser integral, y ahora muchos dicen que en el proyecto de presupuesto pues se filtró algo de eso, independientemente de cuándo entiende usted que debemos abocarnos a hacer una reforma fiscal y cuáles elementos importantes, algunos, debe contener. Yo tengo otra lectura. Lo que se está haciendo con la fiscalidad del presupuesto del 2021 no es una reforma, no es un pacto, sino un parcho. Es un parcho fiscal con medidas aisladas, no integradas a una concepción de la recuperación económica. ¿Y cuándo deberíamos abocarnos a la reforma? ¿O debemos abocarnos o podríamos descartarla? No, por el momento hay que descartarla. Lo que hay que propiciar es un pacto fiscal. No es tiempo de un pacto social, no es tiempo de pacto fiscal, sino de pacto social.
en la dirección de recuperar la economía, haciendo sinergia entre todos los actores, público y privado, ¿no? Para que la economía cuanto antes se pueda recuperar. Solo podríamos salir de la recesión económica en la que nos encontramos con una contracción de menos 8.4% y con varios meses de negatividad en el desempeño económico, si se logra recuperar la economía en el menor tiempo posible. Sabemos, en el caso mío entiendo que el gobierno requiere de recursos y que el gobierno tiene que operar, pero hay que ser creativo en una coyuntura como esta, ser innovador y no fijarse solo en los instrumentos que se tienen siempre a mano, que son los tradicionales. Con esto hay que ser innovador. Yo planteo, por ejemplo, que ahora que está la ley de la alianza público-privada, que 100.000 millones de pesos de los que están desmonetizados en el Banco Central, con vocación rentista, se han utilizado en esos proyectos de la alianza público-privada, y de esa manera se le hace un honor, o se le hace un buen servicio a la Ley de Seguridad Social, que dice que los recursos de los fondos de pensiones deben ser, después de garantizar su rentabilidad, deben ser invertidos en la creación de riqueza material y con un efecto multiplicador a favor del empleo. Y utilizando estos 100.000 millones de pesos, los desmonetizamos de las arcas del Banco Central y van al torrente sanguíneo de la recuperación económica a la que estamos aspirando. Esa es una forma de hacer mutualización, esa es una forma de ser creativo e innovador en materia de manejar la parte financiera del gobierno. Eury. Sí, dijo ayer Luis Reyes en una entrevista que le hicimos aquí en el programa, él es director de presupuesto, que el afán del gobierno de reducir drásticamente el déficit lo está llevando a tomar estas medidas incorrectas. ¿Tú crees que el gobierno debe, en situaciones como esta, empecinarse en reducir el déficit o mantenerlo más o menos manejable y buscar otras opciones? Mira, en un dilema, Eury, en donde usted tenga recuperación económica versus los balances de deuda o balances financieros del gobierno, entiéndase, déficit fiscal y presión de la deuda, usted tiene que establecer cuál es su prioridad. Si la prioridad es la recuperación económica, como lo entiendo yo, pues obviamente yo no me centraría tanto en preservar los mejores indicadores de las finanzas públicas por la coyuntura que vivimos. Ahora, si usted establece como prioridad recuperar la salud de las finanzas públicas en desmedro de la recuperación económica, pues eso es un objetivo de política económica y suerte le deseo a quien tome esa decisión. Yo soy partidario de que el objetivo fundamental de las autoridades y del país debe ser la recuperación económica, y para ello toda la política pública económica debe estar dirigida hacia esa dirección. Bien, pues muchas gracias, Ivanhoe NG Cortiñas. Gracias. Muy amable por darme la oportunidad. Cambio y fuera. Gracias, hermano. Algo